Señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a mi canal, su canal La Opinión de Roberto Payano. Gracias por continuar suscribiéndose, los que no lo han hecho, comentando, compartiendo, dando algún me gusta cuando lo consideren merecido, activando la campana de las notificaciones para enterarse a tiempo cuando comento algo. Gracias por su tiempo, esta es La Opinión de Roberto Payano. Recientemente nos enteramos, está empezando a correr la noticia de un plan macabro en contra de los enemigos de la salud del pueblo, en este caso de parte de la derecha de México. De tiempo en tiempo, de cuando en cuando, en muchos países, la derecha política, a la que no le interesa ni cuando estuvo en el poder ni ahora la garantía de salud para la inmensa mayoría de la población, sale a conspirar en contra de las brigadas médicas cubanas que colaboran en muchos países. Ustedes saben que la salud privada es un negocio muy bueno. La salud pública, la salud de colaboración interinstitucionales, intergubernamental, para que se cubran algunos gastos de alguna forma, pero que a la población le llegue salud de calidad a tiempo y a la gran mayoría. Eso solo es bueno desde el punto de vista de la tranquilidad espiritual, de los gobiernos que quieren cumplir su parte social, sus promesas humanas, pero desde el punto de vista del negocio, eso no es bueno. Entonces, en estos momentos, esos sectores que no hace mucho tiempo fueron desplazados del poder en México, esos pasados presidentes que prostituyeron la presidencia y el poder en un pueblo tan honorable como el pueblo mexicano, tan tradicionalmente solidario, amigo, compartidor, que acogió a tantos refugiados políticos, a tantos exiliados, que acogió a tantos expedicionarios que luchaban por la libertad de sus países. Y muchos muy importantes salieron de México, donde si no tuvieron protección oficial, sí tuvieron el apoyo de un pueblo grande y hermano, como ese pueblo mexicano. Pero ustedes saben que durante muchos años el imperio se concentró en adueñarse de las instituciones de México, en prostituirlas, en narcotraficarlas. Y bueno, algunos de esos expresidentes no tan lejanos, a través en este momento de sus legisladores, tienen una campaña en contra de las brigadas médicas cubanas que colaboran en México. Nosotros entendemos que los pueblos lo que deben hacer es exigirle por la vía que puedan a sus gobiernos ampliar este tipo de programa de salud, de educación, de deporte, de cultura, de otros, con Cuba. Eso no significa que esos países vayan a adoptar el sistema de gobierno que los cubanos han querido darse y que hay que respetarle a ellos y que también hay que respetar el de los demás hasta que sus propios pueblos se den cuenta de las diferencias. Pero sí, la solidaridad con Cuba, los acuerdos oficiales con Cuba, los programas de desarrollo entre Cuba y muchos otros países, ustedes saben a quién es que le conviene, a esos otros países, más que a Cuba. Son cosas que tal vez los cubanos no dirán, pero yo lo puedo decir desde aquí, desde la República Dominicana, para los amigos que me soporten y quieran escucharme un momento. A quien le conviene
esos acuerdos interinstitucionales de desarrollo con Cuba es a los vecinos. Óiganme, Cuba es un pequeño país del Caribe, un pequeño país latinoamericano, de menos de 111.000 kilómetros cuadrados, en el que viven menos de 11 millones de ciudadanos. Ese pequeño país se caracteriza por hacer acuerdos entre gobiernos, de la ideología que sea, por hacer acuerdos basados en la solidaridad mutua, en la ayuda mutua. Cuba tiene la ventaja para sus vecinos que puede colaborar mucho en temas básicos, en temas realmente estratégicos, y no pone para ello condiciones indignas. Hay países muy ricos, vamos a decir, que le prestan a los países pobres, a los países pequeños, solo dinero, con la condición de que gasten ese dinero en obras que el prestamista quiere que sean las que se construyan y que le compren los materiales a sus empresas. Explíqueme usted. Luego vienen los intereses onerosos, incluyendo organismos financieros internacionales que te obligan hasta a cambiar tus leyes para garantizar la devolución de una deuda externa que ya es eterna, como lo dijera el mismo Fidel. Cuba se ha especializado en acuerdos de trabajo para problemas básicos, esenciales de las poblaciones. Y lo hace basada en el principio de la ayuda mutua, la solidaridad, no con condiciones indignas. ¿Verdad? Desde 1960, cuando la Revolución Cubana no tenía ni año y medio y esperaba una invasión de Estados Unidos en cualquier momento, que luego llegó y la venció, ya Cuba era solidaria con los demás, basado en la capacidad técnica y en el amor hacia el ser humano. En el año 1960, Cuba envió un contingente médico a Chile. En el 60, acabando de ganar la revolución, y cuando la mitad de los médicos cubanos se fueron. Eran pocos de por sí y se fue la mitad. Eran como 6.000 para todo el país. Muchos municipios en Cuba no habían conocido un médico. Y se fueron 3.000 a buscar su vida, no hay problema. Con esos 3.000 que se quedaron, Cuba hoy es una potencia médica. Y los demás siguen siendo, bueno, potencia en otras cosas, ¿verdad? En el año 1963, todavía con una revolución proclamada socialista, pero tratando de estabilizarse, y esperando en cualquier momento una invasión del vecino que no aceptaba esa diferencia de ese pequeño país en América, Cuba envía un contingente médico a Argelia. En el año 1970 se produce un terremoto muy terrible en Perú. Más de 100.000 cubanos donaron sangre para los afectados por ese terremoto en Perú, hace 52 años. Esos más de 100.000 cubanos fueron llamados y estuvieron encabezados en primer orden por el propio comandante en jefe Fidel Castro. Es el mismo país que en el 2007, 47 años después, ante otro problema de un sismo muy grave en Perú, fue y atendieron 228.000 consultas
por médicos cubanos, por profesionales de distintas áreas y técnicos de la salud que volvieron al Perú. Entre esas 228,000 consultas atendieron 2,000 cirugías muy graves, ¿verdad? De ahí hasta, esos son 2 ejemplos de miles. Baste decir que de ahí hasta hoy, 165 países del mundo han sido auxiliados por más de 605,000 profesionales de la salud cubanos. ¿Quién ayuda en cosas realmente importantes a los demás seres humanos del mundo? ¿Por qué Fidel decía, otros que manden militares a guerrear, nosotros mandaremos ejércitos de batas blancas, ejércitos de médicos, ¿verdad? Ahora mismo, en esta fecha en que estoy grabando este video, médicos y otros profesionales de Cuba, más de 25,000, se mantienen en 59 países. ¿Cuántos otros países del mundo pueden ayudar con ese tipo de cosas? ¿Cuántos de los países ricos, de la gran prensa, de la realeza europea, de la democracia estadounidense han querido prepararse para ayudar a sus vecinos con este tipo de cosas? Desde el 2005, el contingente médico especializado en desastres, Henry Reed, contra desastres y emergencia, que forma Cuba, ha asistido a 56 países con más de 13,000 salubristas cubanos. 265 cubanos fueron a África a enfrentar el ébola y 58 brigadas médicas cubanas asistieron a 42 países del mundo en contra de la COVID. Algunos de esos leones militaristas, algunos de esos invasores del mundo, que digan esto. Y a ninguno de esos países a los que Cuba fue a ayudar, por ejemplo, lo más reciente contra la enfermedad del COVID, Cuba volvió robándose ningún metal precioso, robando petróleo, robando oro, robando gas. Volvió solamente con la satisfacción de haber ayudado a sanar enfermos. Entonces es hora de que la gente piense y calcule por qué y quiénes son los que enfrentan a los profesionales de la salud cubanos ahora mismo en México. Y usted descubrirá que son los mismos que nunca investigaron el caso, por ejemplo, de los 43 normalistas, porque ahí la vida humana no le interesaba, ahí la democracia no le importaba. 43 estudiantes de pedagogía que todo el mundo supo siempre quiénes los desaparecieron en México, que fue el gobierno de ese entonces. Y tuvo que venir el actual gobierno y ya tener casi 4 años para que empiece a descubrirse y a apresarse a los asesinos de esos 43 estudiantes, que qué casualidad, lo mismo que siempre se dijo, a sotovoce. El ejemplo de Venezuela. Durante 22 años, Venezuela y Cuba han ejecutado cerca de 1,500 proyectos de desarrollo, de verdadero desarrollo humano en distintas áreas. Han movilizado a cerca de 255,000 profesionales cubanos a Venezuela. Actualmente, más de 22,000 cubanos continúan en Venezuela. Solo en medicina han asistido
a Venezuela unos 154,000 profesionales de distintas áreas enviados por Cuba. Esos profesionales de la salud han realizado cerca de 1.300 millones de consultas médicas, cerca de 700 millones de exámenes, analíticas y otros estudios, incluyendo de alta tecnología. Profesionales cubanos han ayudado en Venezuela a realizar 166 millones de atenciones en el área de la rehabilitación, casi 4 millones de cirugías, entre ellas 800,000 de las denominadas cirugías mayores y más de 1.100.000 cirugías de oftalmología, sobre todo de catarata, personas que estaban totalmente ciegos, que no podían pagar una clínica privada. Entonces hacen un acuerdo, Venezuela cubre los gastos, algunos estipendios para ese personal, algunas dietas, cosas, y Cuba pone su preparación técnica, su personal capacitado para eso. Más de 1.100.000 personas en Venezuela no están ciegos por eso, porque el capital, por esos acuerdos, porque el capital no los iba a intervenir quirúrgicamente gratis. Entonces, ¿cómo le digo? Bueno, esos países usan sus recursos para eso. Los gobiernos no progresistas, porque ni siquiera hay que ser socialista, hermano. Los gobiernos no progresistas usan sus recursos para otra cosa. Hay muchos países de que amigos de nosotros solo tienen militares para intervenir y vicios para exportar. Vicios para exportar y militares para maltratar. ¿Cuál fue la primera acción de los golpistas contra Chávez? ¿Usted se acuerda cuando le dieron el golpe de estado a Chávez? Que gracias a Dios solo duró 2 días fuera del poder. ¿Cuál fue la primera acción de los golpistas? Eliminar este tipo de acuerdos. ¡Qué casualidad! Bueno, además de tratar de invadir la embajada de Cuba. ¿Cómo le cae? ¿Cuál fue la primera promesa que hizo más recientemente un tal Guaidó, que decía que el presidente de Venezuela era él y Maduro no? Ya de eso no hay que hablar, ¿verdad? Ese un loco que está por ahí en algún zafacón. Y el presidente es el que ganó las elecciones en Venezuela. ¿Qué fue lo primero que ofreció Guaidó cuando Estados Unidos creía que lo iba a imponer? Eliminar estos acuerdos. ¡Qué casualidad! Eso le dice a usted lo bueno que son los acuerdos. Cuba con otros pueblos, claro, buenos ¿para quién? Para la gran mayoría, que no tiene dinero para su salud, para su educación, para el deporte, para el arte. Señores, el ejemplo de Brasil. Brasil es un gigante en todos los sentidos, comparado con cualquiera de nosotros. Pero hasta la presidencia de Lula, el otro día, ese Lula que los delincuentes derrocaron y apresaron, independientemente de algunos amigos en el mundo que Lula desarrolló y que son medio sospechosos, pero que en Brasil, comparado con la historia de esos gobiernos, fue casi un santo. Bueno, mire, hasta el gobierno de Lula, cientos y cientos de municipios en Brasil nunca habían conocido un médico. Lo conocieron en el gobierno de Lula, Dios lo ayude próximamente en las próximas elecciones. Y ese médico era cubano. ¿Usted está entendiendo lo que significa el desarrollo real, solidario, hermano, amistoso entre los pueblos? Lo que se puede hacer sin deseo de engañar, de invadir, de imponerle tu idea al otro.
sea la idea que sea, ¿verdad? Ninguna imposición. Bueno, pues qué casualidad. Los golpistas contra Lula, este gobierno que vino después de Lula, este sinvergüenza que todavía está de un tal Bolsonaro, lo primero que hizo fue eliminar estos acuerdos médicos Cuba-Brasil. Lo primero que hace ese tal Bolsonaro es eliminar un acuerdo que Brasil y Cuba tenían con la Organización Mundial de la Salud para producir vacunas y ayudar en contra de las pandemias en África. Caballero. Gracias a Dios la OMS venció el miedo, aunque sea un día. Y ese programa siguió directamente con Cuba y la OMS. Pero eso le dice a usted quiénes fueron que llegaron a Brasil. Con el método de alfabetización Yo Sí Puedo, método especial para alfabetización de adultos que creó una cubana a petición de Fidel, oiga esto, porque Fidel pensaba en todo, entonces, ¿y cómo no lo vamos a mencionar? Fidel le propone a una profesora llamada Leonela Relis, que nació en Camagüey, que había que crear un método para ayudar a los países del mundo. Ya Cuba no tenía analfabeto. Lamentablemente esa profesora Relis muere en el 2015, un año antes que el comandante en jefe, pero dejó en Cuba el método Yo Sí Puedo. Oigan, hermanos, ese método ha alfabetizado a más de 10 millones de seres humanos en más de 30 países, y eso lo aportó Cuba, no lo aportaron estos leones de Estados Unidos, de Europa y su prensa democrática. Porque con números que hay que hablar. En América Latina solamente podemos hablar de Argentina, México, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Haití, Colombia. Usan ese método cubano. Venezuela y Bolivia fueron declarados libres de analfabetismo gracias a ese método. Entonces, señores, es hora de pensar. Qué casualidad que el socialismo no le tiene miedo, los gobiernos progresistas, que tampoco es que han podido y tal vez no quieren declararse socialistas, ni hay que forzarlo. Los gobiernos progresistas no le tienen miedo a poblaciones educadas. Los otros sí. Usted sabe lo que es Bolivia, un país, bueno, imagínense que se llama Estado Plurinacional de Bolivia. Hay zonas desérticas todavía, selvas, viven aborígenes, donde es muy difícil llegar en vehículo. Ese país fue declarado libre de analfabetismo, porque Cuba ayudó y los bolivianos querían que los ayudaran a eso. Hay gente que quiere que lo ayuden a otra cosa. Hay supuestos vecinos que quieren que ayudarte, pero en otras cosas. Donde hay negocio, donde se retorna dinero. Los cubanos hacen un acuerdo con Chávez, porque Chávez dice, bueno, a mí no me cuesta nada sacar un barril de petróleo. Los cubanos necesitan petróleo. Vamos a mandar petróleo para allá. Ahora, ¿cuánto me costaría crear un maestro de hoy a mañana? Y Chávez quería maestro. Hay muchos supuestos amigos que quieren otras cosas, militares y vicios. Venir a violar niñas en Haití. Traer el cólera a Haití. Venir a robarse la poca energía eléctrica y el poco oro que queda en Haití. Que en República Dominicana sabemos muy bien de esas multinacionales. Nadie tiene que hablarnos de eso. Entonces, Venezuela dijo, mira, aquí hay petróleo y yo necesito educación. Cónchole. Dejo esos datos ahí para que el que quiera ver, vea. El que quiera oír, oiga. Y el que no, que viva tranquilo hasta que pueda.
Gracias por su tiempo. Esta es la opinión de Roberto Payán.